Bienvenidos a todos a un Legal Insight. Hoy tengo el enorme placer de estar conversando con Agustín Díaz Funes. Agustín es un inquieto abogado que le gusta mucho todo lo que tiene que ver con criptoactivos y criptomonedas y fintech, con lo cual vamos a hablar de esta resolución del Banco Central que viene a regular el tema de wallets y algún aspecto vinculado con wallets. Y esto ha generado mucho revuelo, ¿no es cierto, Agustín? Sí, aunque otro dolor de cabeza estuvo generando en el ambiente. ¿Y cuál es la razón por la cual esta norma, digamos, generó tanto revuelo? Bueno, en parte tiene un elemento que había sido resuelto a mediados del año pasado, que había sido la posibilidad de, mejor dicho, vamos a retomarnos un poco tal vez al principio, un poco más de lo que es la figura de los PSP. Ajá. Los PSP nacen oficialmente en la normativa del Central a principios de 2020, como una suerte de estructura que se montaba sobre cuentas a la vista de bancos. Todos sus fondos tenían que estar depositados todo el tiempo disponibles para sus usuarios en cuentas a la vista de bancos. Esa siempre fue la modalidad que planteaba el central. Estos fondos no tenían ningún tipo de sujeción adicional más allá de estar 100% disponibles para sus usuarios. Esto fue así hasta finales del 21, en donde, no sé si recuerdo mal, pero fue quizás 20 de diciembre del 21, estaban todos ya descorchando, pensando en lo que venía del próximo Q, que salió una comunicación un poco eh, que generó el mismo revuelo que esta vez, que Ajá. fue la obligatoriedad de tener al 100% el encaje de los fondos a la vista de los usuarios de los PCP. Ah, me Es acuerdo, sí, decir, correcto. es decir, los fondos que anteriormente estaban en cuentas a la vista y que generaban algún tipo de rédito a las empresas por una colocación que hacían los bancos, de golpe desaparece. Es decir, las empresas pierden una de las verticales, uno de los ingresos que tenían por el simple hecho de tener los fondos ya en el sistema bancario. Bueno, esto fue un tema que, de vuelta, muchos tiros y aflojes en toda la industria, hasta que a mediados del año pasado, como una suerte de parche, el central mantiene la obligatoriedad de los fondos 100% encajados, pero les permite una colocación del 45% de los fondos en determinadas letras que definía el central. Todo esto siempre de vuelta, siempre estamos hablando de que los fondos están en el sistema bancario y siempre están en entidades ya aprobadas por el central. Todos estos son sujetos aprobados por el central, en los cuales están sujetos a su fiscalización. Bueno, parecía que la cosa andaba bien, hasta que, bueno, salió esta comunicación la semana pasada, que es como un paso hacia atrás con respecto a ese parche que se había puesto. De vuelta, los fondos, de vuelta, para eso vamos directo al texto de la norma, que dice básicamente que cualquier ingreso, cualquier rédito que se genere con los fondos de los usuarios, tiene que ser dado a estos usuarios. Es decir, esa colocación que había permitido el central se desvirtúa y ya los PSP básicamente pierden esa posibilidad de generar algún tipo de ingreso con esa colocación. Es decir, que ahora las PCP son una suerte como de pass-through, es decir, agarro tu plata, la pongo a un rendimiento, ese rendimiento lo recibo yo y te lo tengo que dar a vos, Básicamente, depositante. Es decir, que mi básicamente, lo negocio cual sería como mm, un negocio de comisiones. Por colocar tu plata te cobro una comisión. Algo así sería. ni siquiera, porque si volvemos o sea, los PSP que tienen la posibilidad de colocar los fondos de los usuarios en fondos comunes de inversión, pero estos fondos eran los fondos que los usuarios eligen no colocarlos, por ya sea el motivo que quieran. Entonces eran fondos que no estaban colocados ya en lo que es la CNB. Entonces eran fondos que estaban
sin generar ningún rédito, tanto para el PSP como para el banco, que de vuelta se encuentra con una cantidad de dinero que no puede generar ningún tipo de rédito. Lo cual es un problema no solo para los PSP, sino que también es un problema para los bancos de golpe. Ok, ok. Es decir, que el usuario puede optar por no invertir el dinero, entonces ahí el dinero queda como ocioso, pero el Ujú. PSP podía invertirlo y Exacto, esa renta era del PSP. Ahora lo que dice el central es, esa renta tenés que repartirla entre los usuarios, entre los depositantes, exacto. por así decirlo. Sí, o sea, el capital ocioso, como bien indicaste, era Ujú. básicamente el que tenía el PSP como para depositar en estas letras y generar un rédito. Ahora, seguramente al PSP le genere un cierto costo esa colocación, entonces ya ni siquiera sea un negocio para ellos mover ese capital ocioso, lo cual ese capital no va a estar generándole un rédito ni siquiera al usuario, ni al PSP, ni al banco. Ok. Ahora, te hago una pregunta y ya un poco para generar un poco de debate alrededor de esta normativa que vi que en los medios provocó mucho revuelo, básicamente por la industria, ¿no? Digamos, si uno fuera depositante, por así decir, o usuario, ¿no es cierto?, de una wallet, y yo decido no invertir el dinero en ningún lado, pero el PSP lo invierte. Y está invirtiendo de alguna manera el dinero que no es propio, sino que es del depositante. ¿No es razonable que la entidad regulatoria diga, bueno, esa rentabilidad que estás obteniendo por fondos de terceros, por lo menos distribuye algo? No sé si debe ser todo, pero digo, no debería el PSP este, hacer como una suerte como de compartir esa utilidad con el depositante. Sin duda que es, es interesante en cuanto a la mirada que tenemos de esta figura del PSP, qué es lo que puede hacer y qué es lo que no puede hacer. Como dijimos al principio, el PSP como figura regulada nace hace 3 años. Así que Ujú. es más, lo que fue desde su nacimiento fue encontrándose con cada vez nueva, alcanzándose por nueva normativa, como más protección al usuario y más regímenes informativos. Pero sin duda, es como que nos olvidamos de que eso que quiere hacer el PSP de alguna forma es una actividad que está reservada para los bancos, Ok, porque de alguna forma es una suerte de, podría uno invitar a pensar que hay cierta colocación de capital de terceros. claro, no es una suerte de, es, Me quedo claro, con el parche de me suerte de. parece muy bien que lo pongas en potencial, ¿no? Pero es dinero de terceros, ¿ok? Porque estás haciendo un depósito irregular, ¿ok? Con lo cual, interesante, interesante. Y, a ver, pero ¿qué fue lo que ocurrió, ¿no? Para que el central haya, como decís vos, dado este paso aparentemente para atrás, ¿no? Obligando a las wallets a remunerar, por así decir, a sus usuarios. ¿Qué es lo que ocurrió? Bueno, siempre todas estas medidas, sobre todo cuando son tan intempestivas, generan cierto recelo y no hay que olvidar, es un año electoral. eh, Hay quienes dicen que funciona como una suerte de parche adicional en donde dinero que antes no recibían los usuarios de golpe lo empiezan a recibir y es más plata para el usuario que antes Ajá, no, a la cual no hubiese podido acceder. ok. O he escuchado otras teorías que invitan a que es una suerte de, no diría ajuste de cuentas porque le da un tono medio mafioso, pero cierta represalia por la no implementación de una normativa que invitaba a la interoperabilidad de los pagos con tarjeta de crédito, que ya
el central está innovando con cierta regulación que genera lo que se conoce como la interoperabilidad, que es la posibilidad tanto de pagar con un QR utilizando cualquier billetera, es decir, si íbamos a un kiosco y había el QR de una empresa, yo podía técnicamente utilizar cualquier billetera para pagarlo, de forma tal de que no estuviese restringido solo a quien le ofrecía al vendedor ese puesto de cobro. Esa medida se complementó con no solo saldo de las billeteras, sino también con cualquier tarjeta de crédito que estuviese en esa billetera. Esa interoperabilidad estaba bastante retrasada y el principal jugador del mercado, que concentra algo así como el 90% de este mercado de PSPs y generación de cuentas virtuales únicas, no estaba cerca de esa implementación y hay alguna especulación que esta medida tiene que ver con eso. Ok, ok. Ese jugador de mercado, el logo es color amarillo. Sí, en su modalidad PSP es celeste, así, pero sí, Celeste, efectivamente. celeste, celeste, ¿verdad? Che, y escuchame una cosita. En tu opinión, a partir de esta comunicación, ¿cuál crees vos que va a ser el impacto? Hay, yo creo que hay mucha especulación con el resultado electoral que nos depare octubre. Hay quienes creen que... Hace poco también leí un artículo sobre esta temática que invitaba a algo así como que los PSP tuvieron su gran boom con la administración anterior que les dio bastante margen para crecer. Mm, La regulación más estricta, por así decirlo, nace con la nueva administración. Hay cierta tendencia a pensar que ante un eventual resultado electoral de octubre, muchas de estas medidas sean o aligeradas o directamente removidas. Así que creo que hasta que no llegue octubre, tal vez hay muchos que mantienen las aguas quietas a la espera de ver qué pasa. Fuera perfecto. de eso, es un escenario cada vez más hostil para el PSP, que para empezar se ve bastante restringido en cuanto a posibilidades de cobro a los usuarios, por ser estos usuarios finales, usuarios consumidores de productos financieros, y como tales hay determinadas transacciones, que son principalmente las transacciones de los PSP, que no pueden ser cobradas. Así que no hay posibilidad de cobro Ah, para transacciones, ni para el mercado tampoco hizo que fuese un estándar el cobro de la cuenta, así que nadie se va a animar a ser el primero en hacerlo. Y básicamente hay que ver quiénes pueden acaparar la mayor cantidad de vendedores, que son quienes pueden ahí cobrar una comisión. Si hay suficiente mercado para eso, tal vez haya más lugar para los PCP, pero fuera de esas posibilidades, es un panorama bastante hostil para los PCP. Agustín, vos sabés que días pasados tuve una entrevista también con una colega, pero de Ecuador, donde Ecuador sancionó una ley fintech que ahora la están reglamentando, ¿no? ¿Tenés noticias vos de si en Argentina hay algún proyecto de ley o algo que esté dando vueltas vinculado con regular la industria fintech o no? ¿Tenés alguna noticia? No, creo que quedó bastante asentado como figura dentro del central y el central ya incluso o sea, ha creado todo un marco regulatorio sobre la figura y demás. Y no creo que se dé algo así como una ley fintech en Argentina. O sea, creo que vamos a seguir teniendo, tal vez ahora con el proyecto de ley de la reforma del Código Penal que incorpora la figura de los exchanges, o los PSAB, los proveedores de servicios de activos virtuales, tal vez tengamos una suerte de regulación fintech amplia
en donde tengamos al central para la parte que está relacionada a fiat, a dinero fiduciario, y la CNB enfocada en lo que es la parte cripto. Y por supuesto la WIF para todo lo que sea referido a movimiento de fondos. Y Bien. por supuesto FIP. Agustín, ¿me recordás el número de la comunicación del central? ¿Te acordás? Sí, es la 7825. Que es comunicación Comunicación A. A. Comunicación A7825. Hemos conversado con Agustín Díaz Funes. Agustín, te agradezco muchísimo tu tiempo. Fue muy interesante hablar con vos sobre esa comunicación. Bueno, y veremos si esto fue un paso para atrás o un paso para adelante. Ya el mercado dirá. Gracias, Agustín. Nos vemos, gracias, Augusto. Hasta luego.